20 al 37 dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni los sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Amén. Lo que acabamos de escuchar es uno de los pasajes más reveladores de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con el estudio expositivo del Evangelio de Lucas. Y en este revelador pasaje que acabamos de leer, donde el Señor Jesucristo nos narra con sus propios labios las cosas que sucederán cuando Él regrese por segunda vez a esta tierra por su iglesia. En la enseñanza pasada estudiamos los versículos 20 al 25. Para refrescar la memoria, en esos versículos vimos tres cosas principales. En primer lugar, vimos que el reino de Dios es totalmente diferente al que los judíos estaban esperando. Porque el reino de Dios es en primer lugar un reino espiritual y no un reino militar. El reino de Dios comienza dentro del hombre con una transformación de mente y de corazón. En segundo lugar, vimos que en la segunda venida de Cristo será algo repentino. La segunda venida de Cristo será algo sorpresivo, como el relámpago, dice el Señor, que al fulgurar resplandece en el firmamento. Por lo cual todos debemos estar siempre preparados, porque no sabemos el momento, el día ni la hora. Y en tercer lugar vimos que era necesario que Cristo padeciera mucho y fuera desechado de los hombres, porque así estaba escrito, que el Hijo de Dios diera su vida, derramara su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados.
y solamente los redimidos por la sangre del Cordero serán llevados para estar con Él cuando Él regrese. De manera pues que mientras estemos vivos, la oportunidad de salvación está abierta para que el hombre se arrepienta de sus pecados y lave sus manchas, lave su maldad en la sangre de Cristo. Hoy continuaremos con la exposición de este pasaje, comenzando en los versículos 26 hasta llegar al verso 37, si Dios nos lo permite. Leamos pues los primeros 4 versículos, empezando del versículo 26. Dice así: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. En aquellos días comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén. El Señor nos muestra en este pasaje el lamentable estado espiritual en el que estará la gente en el tiempo de la segunda venida de Cristo a la tierra. Para enseñar esto a sus discípulos y a nosotros también en esta mañana, el Señor apela a 2 acontecimientos de juicio divino que sucedieron en el Antiguo Testamento. Uno de ellos es el juicio que vino sobre los habitantes de la tierra cuando Dios hizo venir el diluvio universal. El otro es el juicio que vino sobre los habitantes de Sodoma y Gomorra cuando Dios hizo descender fuego y azufre del cielo y fueron destruidos. Veamos pues en primer lugar el juicio que menciona el Señor Jesús. Es decir, me refiero al juicio que vino sobre la humanidad en los tiempos de Noé. Dice el texto, verso 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días de su segunda venida, en los días en que Cristo regrese a esta tierra. Una manera similar a la que estaban viviendo las gentes de los tiempos de Noé, así también estarán viviendo los habitantes de este mundo cuando el Hijo de Dios regrese por segunda vez. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Cuál era el comportamiento moral, social de las gentes de los días de Noé? Cristo en este pasaje no se centra en en este pasaje se centra en los asuntos más comunes y cotidianos de la vida. No se centra en la inmoralidad, se centra en los asuntos más cotidianos de la vida y menciona 4 cosas. Versículo 27. ¿Cuál era el comportamiento cotidiano de la gente? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Indudablemente, hermanos, que estas cosas que menciona el Señor no eran hechas para la gloria de Dios. Comer, beber, casarse y darse en casamiento no son cosas malas en sí mismas. Lo malo es no hacer estas cosas para la gloria de Dios. Yo quiero que por un momento, teniendo esta idea, vayamos a 1 Corintios, sin perder Lucas,
al capítulo 10, verso 31. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31. Nos dice el Señor: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué nos está diciendo el Señor en este pasaje? Que todas las cosas que como cristianos o como personas hagamos en este mundo, debemos hacerlo para la gloria de Dios, aún si comemos y aún si bebemos. Hermanos, la gente, regresando a Lucas, la gente de los tiempos de Noé no comía para la gloria de Dios. Eran personas que se atragantaban, hermanos. Vivían en banquetes. No daban gracias a Dios por el alimento que tenían en su mesa. Ellos se creían que ellos eran los que proveían para sí mismos. Se olvidaron que fue Dios quien creó todas las cosas para que las disfrutemos. Ellos no comían para la gloria de Dios. Cuando usted se sienta a la mesa, reconoce que ese plato de comida que usted tiene ahí es producto de la gracia, la bondad y la misericordia de Dios, y le da gracias. Un cristiano debe siempre dar gracias a Dios por el alimento que Dios le provee. Cuando no lo hacemos, no comemos para la gloria de Dios. Un cristiano debe comer de manera moderada y no comer cosas que atenten contra su salud. Cuando hacemos eso, no comemos para la gloria de Dios. Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu, les decía hace 8 días. Hermanos, la gente de los días de Noé no bebía para la gloria de Dios, se emborrachaban. En sus borracheras hacían orgías y se desbocaban sexualmente. Relaciones, hombres con hombres, mujeres con mujeres, promiscuidad, adulterio, fornicación. Un ejemplo lo tenemos en el mismo Noé, quien después de bajar del arca se pegó una borrachera la tremenda, que hasta se quitó la ropa y quedó desnudo en la tienda, de la borrachera que se pegó. Hermanos, la gente de los tiempos de Noé no bebía, no comía para la gloria de Dios, ni tampoco se casaba para la gloria de Dios. Se casaban por intereses personales, se daban en casamiento, en ayuntamiento, se iban a vivir así nomás sin importar lo que Dios decide en su palabra. No se casaban para la gloria de Dios, ni se daban en casamiento para la gloria de Dios. Todo lo hacían buscando su propia satisfacción y sus propios intereses, sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta la predicación de Noé, que por más de 120 años, óiganlo bien, predicó, los llamó al arrepentimiento. Un día va a llover y Dios va a acabar con toda carne. Y no quisieron oír a ese viejo loco que construía un arca en un lugar donde no había mar, en un lugar donde no había río y en un lugar donde nunca había llovido. Pero sin embargo, Noé, con todos sus defectos, le creyó a Dios y obedeció al mandato. Hazte un arca de madera de gofer, porque solo a ti he visto justo en esta generación, le dijo el Señor. Y la gente, al ver a Noé perseverando, construyendo el arca, aunque lo tildaran de loco, y llamándoles al arrepentimiento, a que volvieran de sus malos caminos a Dios, no quisieron escuchar.
Y dice el texto, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé, hasta el día, óiganlo bien, hasta el día, Dios tiene un día en que nos va a llamar a juicio, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahí sí le creyeron a Dios, ¿no? Pero cuando le creyeron ya Dios había cerrado la puerta. Y por más lamentos, Noé, ábrame, que no me quiero ahogar, que no quiero perecer. Fue imposible que Noé abriera la puerta, porque el texto sagrado nos dice que fue Dios quien cerró la puerta. Si Noé hubiera cerrado la puerta, los lamentos y el dolor de la gente, él hubiese abierto la puerta. Pero lo que pasa es que el tiempo de gracia se había acabado. Los 120 años de gracia se habían acabado y solamente entraron al arca Noé y su familia con sus nueras. 8 personas nada más se salvaron de esa generación. Tremendo, ¿no les parece, hermanos? Vaya conmigo a Génesis por un momento, capítulo 5, y miremos el estado moral en que estaba la generación de los días de Noé, que no es muy diferente al estado moral en que está la gente de nuestra época, la gente de nuestros tiempos. Y lo vemos cada día más. Génesis 6, versículo 5. Génesis 6, versículo 5. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era como mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué diagnóstico de Dios? Vio Jehová que la maldad de los hombres sobre la tierra era mucha. Lo que más me aterra, dice, es que todo designio, toda decisión, todo pensamiento era de continuo solamente a lo malo, hermanos. Esta generación que nos tocó vivir, hermanos, está haciendo lo mismo. Están haciendo lo mismo, de espaldas a Dios. Y cada día uno ve tomar decisiones a los gobiernos totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Mire lo que dice Génesis 6, 9 al 13. Vaya conmigo allá, ahí adelantico. Estas son las generaciones de Noé. Es decir, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. ¿Por qué? Porque con Dios caminó Noé. ¿Cómo está caminando usted en esta generación perversa que nos ha tocado vivir? ¿Está caminando con Dios o está caminando con los pensamientos del mundo actual? Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Hermanos, escuchen esas palabras. Se corrompió la tierra delante de Dios. Los hombres nos corrompemos a los ojos de Dios sin importar que Dios nos esté viendo, sin importar que Dios, el juez supremo, nos juzgue y condene nuestro pecado. Terrible, ¿no les parece? El marido le pone cachos a la mujer y se va a una residencia sin importar que Dios lo está viendo. Él sabe que lo está viendo. La gente roba a sabiendas que Dios le está viendo. La gente se corrompe a los ojos de Dios. Noten lo que dice el texto. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba ¿qué? Corrompida. Y vio Jehová
que todos los designios del pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente al mal. Dice, porque toda carne, óiganlo bien, toda carne, desde el más chico hasta el más viejo, había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Había qué? Corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. ¡Qué sentencia, hermanos! Dios decidió en ese entonces destruir la humanidad por causa de su corrompido corazón, por causa de sus andanzas contrarias a la voluntad perfecta de Dios. ¿Cómo estaba la tierra? Dice que llena de violencia. Hay dos termómetros que miden el acercamiento del juicio de Dios sobre la humanidad. Uno es el aumento de la violencia, llámese militar, llámese intrafamiliar, llámese social. El aumento de violencia a nivel mundial. Y el otro, la inmoralidad sexual. Son dos termómetros que miden el acercamiento del juicio de Dios sobre la humanidad. Cuando la violencia se acrecienta, vemos que el esposo mata a la esposa y no le importa matar también a sus hijos. Vemos que el que vivía con la esposa porque ella no quiso vivir más con él, va y viene y después todo bravo y lleno de resentimiento y la mata y los quema. Cosas terribles se están viendo en nuestro tiempo, hermanos. Vemos cómo los gobiernos luchan por aprobar lo que no es aprobable a los ojos de Dios. Y quieren llamarlo bueno y meterle a los niños que van creciendo esos conceptos equivocados, hermanos. Lo que estamos viviendo nosotros, lo que estamos viendo que crece a pasos agigantados en el mundo, no es otra cosa que la maldad del corazón corrompido de los hombres que le han dado la espalda a Dios. ¿O no es así, hermanos? Dice, dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Ese fue el primer juicio, hermanos, contra una humanidad perversa y corrompida. Y solo de esa humanidad 8 personas fueron salvas. ¿Y por qué fueron salvas? Vamos a mirarlo en Hebreos 11, versículo 7. Hebreos 11, versículo 7, por favor, mis hermanos. Dice así el Señor. Quiero que todos estén en ese pasaje porque es muy importante leerlo. Hebreos 11, versículo 7. Dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aleluya. ¿Por qué se salvó Noé? Por la fe. Porque es que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque solo con fe podemos obedecer al Señor. Usted no puede obedecer la palabra de Dios si usted no le cree a Dios. Por lo tanto,
Adán y Eva, ¿por qué fueron engañados por Satanás? Dios les había dicho: del árbol que está en medio del árbol no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Moriréis. Esto es palabra de Dios, le está diciendo Dios. Esto lo he dicho: el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Pero viene Satanás y les dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. ¿Y qué dice la mujer? De todo árbol podemos comer, pero de este no, dijo Dios. No comamos de él ni lo toquemos, porque vamos a morir. Y le dice Satanás, que fueron las palabras más perversas y por las cuales la humanidad está sumida en lo que está, porque el hombre las creyó. Le dice Satanás: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y dice la Escritura: y vio la mujer que el árbol era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del árbol y comió, y le dio también a su marido. Le creyó más a la palabra de Satanás que a la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el pecado? No creer a la palabra de Dios. Y por eso aquí nos dice el texto: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios. ¿Qué hace Dios? Nos advierte, hermanos, como a usted y a mí nos está advirtiendo en esta mañana. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Nosotros hoy no vemos que Cristo venga. Ni siquiera hemos conocido a Cristo personalmente, ¿cierto? Simplemente por lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. ¿Qué requiere Dios de nosotros? Que creamos, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice el texto: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Qué era lo que no veía Noé? El diluvio. Dice la Escritura que nunca había llovido en ese entonces sobre la tierra, sino que un vapor que subía de la tierra volvía a descender y regaba la tierra. Noé no había visto llover. Noé no veía el agua ni el diluvio. Sin embargo, dice que con temor preparó el arca, en la cual su casa se salvaría. Usted y yo, mis hermanos, debemos imitar a Noé, porque Dios nos está advirtiendo en esta mañana, mis hermanos, que con temor preparemos o entremos al arca. ¿Cuál es esa arca que Dios ha preparado para nosotros? Jesucristo. El arca que preparó Noé es tipo de Cristo. Tenía una sola puerta. Cristo es la única puerta de entrada al reino de los cielos. Con temor y reverencia, entremos por esa puerta y preparemos a nuestra familia para que también entre por esa puerta, y en el día que Él venga seamos llevados juntamente con Él y no nos alejemos de Él avergonzados. Esto es maravilloso. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, así como también nos advierte hoy acerca de cosas que aún no se veían. Algunos dicen eso, que la segunda venida de Cristo es un cuento, que cuánto hace que están anunciándolo y nunca viene. Cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Usted, como padre de familia,
tiene que preparar el arca, tiene que presentar a Cristo, tiene que estorbar el pecado, tiene que orar por su hijo, tiene que mostrarle el camino, la verdad y la vida, que es Cristo, para que sus hijos, para que su familia entre en esa arca y sea salva. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y escuchen las últimas palabras del versículo. Y por esa fe condenó al mundo. ¿Qué es lo que condena al mundo? La fe. La fe. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo llegamos a ser herederos de Dios? Por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo, porque con Cristo somos coherederos de las riquezas del Padre Celestial. Hemos sido adoptados como pueblo de Dios, como familia de Dios, y hoy nos podemos sentar a la mesa del Señor a compartir con Él, porque Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. ¿No le da su alegría? Y todo eso por Cristo el Señor, que dio su vida por nosotros. A Él sea la gloria por siempre, mis hermanos. Dice Cristo que como en los días de Noé, así será su segunda venida. ¿Cómo estaba viviendo entonces la gente, o cómo está viviendo la gente de nuestros días? Los matrimonios hoy en día no se celebran para la gloria de Dios. Hoy en día prima la unión libre. Y escucha uno mujeres jovencitas: yo voy a tener mi hijo y yo no me amarro con ningún hombre. ¿Qué están haciendo las mujeres de manera estúpida, por así decirlo? Privando a su hijo de formar una familia, de tener un hogar. Y no saben que más adelante van a sufrir y a llorar lágrimas de sangre por tomar esas decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Porque Dios dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una carne. ¿Por qué lo dijo? Porque Dios busca una descendencia santa que honre y glorifique a Dios. Por lo tanto, la gente de los tiempos de Noé no se casaba para la gloria de Dios. En nuestros días la gente no se casa ni celebra las bodas para la gloria de Dios. Prima la unión libre. Aquí en nuestra congregación hemos visto la mano de Dios concientizando a los hermanos para celebrar su pacto matrimonial con Dios. Porque es que el matrimonio es un pacto con Dios. No es en realidad un pacto con mi mujer, es un pacto con Dios en el cual me comprometo a amar a mi esposa y amar a mi esposo hasta que la muerte nos separe. Por no tener conciencia de esa verdad y tomar el matrimonio a la ligera y mirarlo simplemente, si me entiendo bien o si no nos abrimos. Ese es el decir de la gente. Y me consigo otro o me consigo otra. Los matrimonios no se celebran para la gloria de Dios. Los divorcios y los nuevos casamientos son el pan de cada día. Mujeres y hombres con 5, con 4, hasta con 6 matrimonios encima. ¿O no escucha uno eso por televisión? Y no ve eso en las altas sociedades. Todo lo hacen ¿para qué? Porque les dio la gana, porque es la moda, porque así les parece. Hermanos, estamos viviendo en los tiempos de Noé. Recuerde que los tiempos de Noé fueron 120 años. Nosotros podemos estar en los 60, no sabemos. Pero estamos a las puertas de la venida del Hijo de Dios. La maldad se ha acrecentado de manera aberrante, hermanos. Aparte de eso, prácticamente, hermanos, se está logrando en todo el mundo de manera abrumadora la aprobación entre parejas o de matrimonio entre parejas del mismo sexo. Se está redefiniendo el concepto de familia, muy diferente al concepto que Dios ha dejado escrito y consignado en su palabra. Cuando los gobiernos aprueban eso,
Le están diciendo a la sociedad que a Dios le faltó incluir otro concepto de familia y que el que Dios dejó no es el único, sino que hay más familias. Parece sabio, pero no es verdad, hermanos. Dios es el que tiene la patente del matrimonio, Dios es el que tiene la patente de la familia. Fue Él quien creó al hombre, fue Él quien creó a la mujer, fue Él quien le trajo la mujer al hombre y fue Él quien los unió. Y fue Él quien dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Fue Él quien dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. No se lo dijo a dos mujeres, no se lo dijo a dos varones, se lo dijo a un hombre y a una mujer unidos en matrimonio. Se está redefiniendo el concepto de familia que Dios nos dio y que dejó consignado claramente en su bendita palabra. Es aberrante cómo está creciendo esa filosofía a nivel mundial, hermanos. Es algo que no se sostiene. Los gobiernos se ponen de acuerdo. Todos están dando para allá, hermanos. Como quien dice: Dios dice esto, pero nosotros decimos esto. Punto. Yo quisiera que por un momento vaya al Salmo 2 conmigo. Al Salmo 2. Y escuchen estas palabras del salmista, que parece que fueran escritas ayer o esta mañana, para la sociedad y los tiempos que hemos tenido que vivir. Salmo 2, versículos 1 al 4, al 5. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Usted no ve ustedes en los diferentes países, ciudades, manifestaciones, amotinaciones de gente luchando por sus derechos? Yo escucho noticias, hermanos, y me aterra cómo ver y escuchar. En Irlanda se está dando el debate y un referéndum para la aprobación del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y dicen, y parece que van a ganar. Y si se gana, es un triunfo para la sociedad. Son los conceptos, es un triunfo para la sociedad, para la igualdad de derechos, para todas esas cosas que tanto la gente necesita. Y no hay día que no se hable de eso, hermanos. Y le han puesto tanto énfasis a esas cosas, como si fuesen de trascendencia, como si fuesen importantes, como si fuera algo que trajera beneficio a la humanidad, pero no es así, hermanos, es todo lo contrario, todo lo contrario. Aquello en lo que se está haciendo énfasis, en lo que tanto se predica y se lucha para que se apruebe, va a ser la desgracia sobre este pueblo, sobre esta humanidad en la que estamos viviendo. Porque escuchen, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas ¿qué? Vanas? ¿Qué es lo que piensa el mundo? Sus pensamientos, sus filosofías son vanos. Dice, se levantarán los reyes de la tierra, los presidentes y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos que Dios reine, ni que su palabra se imponga sobre nuestras vidas. Sacaron la Biblia de los colegios. Es prohibido hablar de Dios. Llegará el tiempo en que nos prohibirán reunirnos y congregarnos como iglesia, hermanos. ¿Todo por qué? Porque nunca iremos a estar de acuerdo en lo que el mundo apruebe, porque va contra la palabra de Dios. Los intolerantes serán ellos. A nosotros que defendemos y predicamos la verdad de Dios nos llaman intolerantes. Qué tristeza, hermanos. Pero esa es la condición moral
de los tiempos de nuestra generación que nos está tocando vivir, como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Esas palabras son claras. ¿Contra quién? Contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es Jehová y quién es ungido? Cristo y su Padre Celestial. ¿Y qué dicen ellos? Rompamos sus ligaduras. No queremos su palabra. Echemos de nosotros sus cuerdas. Pero mire lo que dice el versículo 4, que es lo que me llena de fe y de esperanza, hermanos. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. El hombre cree que está triunfando con sus filosofías. Profesando ser sabios, se hacen necios y desechan la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de hombres, de cuadrúpedos, de animales, por lo cual Dios los entrega a pasiones vergonzosas para deshonrar entre sí sus propios cuerpos, dice el apóstol Pablo. Verso 5: luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, dice el Señor. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Aleluya. Cristo es el Rey del universo y ningún hombre, por más que luche y imponga sus leyes y sus costumbres, podrá gobernar sobre este mundo. Un día Cristo vendrá y pondrá orden a este desorden. Castigará la maldad de los hombres y solo los que hayamos confiado en Él y hayamos puesto nuestra confianza y lavado nuestros pecados en la sangre del Cordero, seremos salvos e iremos con Él y seremos libres de la ira de Dios. ¿Cuántos lo creen? Hoy también la gente ha hecho de la comida, ha hecho de las bebidas, como en los días de Noé, ha hecho de los paseos, ha hecho de la ropa, ha hecho de su cuerpo, ha hecho del sexo el centro de su vida. Eso es lo que vemos también en nuestra sociedad. Olvidándose de Dios, olvidándose de su palabra, olvidándose de su servicio a Él, olvidándose de su adoración. Qué triste y qué lamentable, hermanos, poder ver y comparar la generación de los tiempos de Noé con esta generación y ver que esta generación va a ser decretada o declarada por Dios como Dios dijo en Génesis 6:5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y por eso se corrompe la tierra, porque a Dios lo han echado a la espalda y no tienen en cuenta sus leyes. Hermanos, que Dios nos dé su gracia para poder permanecer firmes en medio de la prueba y de la angustia que sobrevendrá sobre la tierra. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque el diablo sabe que le quedan pocos días, entonces se levantará con furor y golpeará las estructuras más sólidas de la sociedad. Una de las estructuras más sólidas de la sociedad es la familia. Y está atacando con todas sus fuerzas y con toda su artillería a la familia para redefinir su concepto y clavar una filosofía totalmente satánica que va en contra de la santa y la perfecta voluntad de Dios. Que Dios nos dé esa gracia, hermanos, de permanecer firmes, de permanecer estables en su palabra. Y aunque nos toque morir por la verdad, muramos solo en la gracia del Señor. Porque ¿qué haríamos el día que nos digan? O acepta los postulados
que nosotros enseñamos, o lo echamos a la cárcel, o matamos su familia, como le pasó a la iglesia primitiva, por predicar a Cristo. ¿Qué iremos a hacer en ese entonces, hermanos, si nos toca vivir? Solo la gracia de Dios nos dará las fuerzas y la capacidad de enfrentar estas cosas. Por eso, mis hermanos, hoy de todo corazón les invito a seguir confiando en Cristo, a seguir amando su palabra, a seguir atesorándola en nuestro corazón, porque solo la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies en un mundo que está en tinieblas. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Temamos a Jehová, apartémonos del mal y hagamos el bien. Amén. Bienaventurados los perfectos de camino, los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos, nos dice el salmista. Que el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, bajo la palabra de Dios escudriñada cada día, nos dé la gracia para vivir cada instante de nuestra vida a la luz de lo que Dios manda. Amén. Vamos a colocarnos en pie. Vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos ha enseñado. Continuaremos con esta enseñanza el próximo domingo, que nos corresponde ver la condición moral de los tiempos de Lot en Sodoma y Gomorra, porque así también Cristo dijo que serían los días de esta generación cuando Él regresara. Amado Dios, tu palabra es verdad, tu palabra no miente, tu palabra nos confronta, tu palabra es luz. Ayúdanos, Dios, porque somos débiles, Señor. Muy fácilmente el mundo nos atrae, muy fácilmente los conceptos humanistas calan en nuestros pensamientos, porque ancha y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición. Es agradable, es atractiva, y muchos son los que se van por ella, pero angosto y difícil es el camino que lleva a la salvación, y pocos son los que lo hallan, pocos son los que entran por este camino, y tú eres ese camino, Señor Jesús. Bien dijiste, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que la pierde por causa de mí la hallará. Señor, ayúdanos a tener claro este concepto. Tú eres la vida eterna. El mundo solo nos ofrece cosas temporales, efímeras, pasajeras. Y no permitas, Padre, que el brillo aparente y atractivo de este mundo nos cautive, sino que aprendamos a vivir en Él, disfrutando de lo que tú nos das, con temor y reverencia, para gloria y honra de tu nombre, comiendo, bebiendo, viviendo nuestra vida matrimonial y nuestra vida de soltería aún, para la gloria de Dios, porque solo tú importas, porque solo tú interesas en este mundo y nada más, porque honrándote a ti, tú nos bendices y nada nos faltará. Bendito seas tú, oh Dios del cielo y de la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por todos nosotros. Gracias, porque estamos seguros de que ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de tu amor. Porque si tú nos diste a tu propio Hijo y lo entregaste por todos nosotros,
¿cómo no nos darás también con Él todas las cosas, Señor? Ayúdanos a tener fe y confianza en tu bendita palabra, porque tú eres un Dios poderoso para cumplir lo que has dicho. Bendito eres por siempre. Bendice a cada familia en este lugar. A los que escuchan el programa radial, háblales a su corazón y ministra a sus vidas para que te conozcan y verdaderamente vengan a tus pies arrepentidos, para que tú los perdones y los salves. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.